Hola, hola, ¿me escuchan todos? Sí, ok, pues vamos a empezar. ¿Cómo están? ¿Tuvieron algún detalle al resolver la tarea pasada? ¿Algún inconveniente, algún problema, algo que les guste que repasemos en estos instantes con respecto a funciones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Entonces, pues si no hay dudas, pues continuamos, ¿no? Y hoy vamos a ver un otro tema y vamos a empezar a ver una estructura en especial que nos va a ayudar a resolver muchos problemas. Nos vamos a concentrar en una solución que ya nos brinda el lenguaje de C++. Hay otras alternativas que se pueden usar, pero la mayoría de las veces, pues para este tipo de concursos, de problemas que vamos a estar usando, pues nos conviene usar este tipo de estructura. ¿Sale? Y ahorita la vamos a ver. Entonces, les voy a compartir mi pantalla completa. Y pues bueno, ok. Si algunos ya tienen algún conocimiento, si recuerdan los primeros videos que vimos, C++ podríamos considerar que es una pequeña evolución de un lenguaje anterior que es C. Ujú. En C teníamos lo que éramos arrays para poder guardar una secuencia de valores, y en C++, a pesar de que podemos hacer lo mismo, nos vamos a enfocar en utilizar una estructura que se llama vector. En un vector vamos a poder guardar muchos valores dado a un tamaño en específico, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos cómo funcionan. Ajá. Este tipo de estructura, que en realidad es una clase, uh, al, quizás después vamos a ver qué es el concepto de clase, pero por el momento vamos a decirle que es una estructura, aunque en realidad técnicamente no lo es. Eh, Se encuentra dentro de un conjunto de bibliotecas que ya nos proporciona C++, ¿no? Que es la librería estándar. Ahí hay un buen de bibliotecas con funciones, con estructuras, con clases, con iteradores, etcétera, que nos ayudan y nos facilitan la vida a la hora de programar. Ujú. Entonces, ¿cómo accedemos a esa biblioteca elementos de esa biblioteca estándar? Pues ya lo hemos hecho anteriormente. Ujú. Con el simple hecho de importar alguna biblioteca, por ejemplo, el IOStream, ya estamos utilizando elementos de esa biblioteca estándar, ¿no? O sea que el IOStream está incluida en esa biblioteca estándar. Y ya podemos utilizar funciones como, por ejemplo, cin, cout para imprimir o leer datos, ¿no? Ujú. Como hay distintas bibliotecas, pues
eh, podríamos suponer que existen o pues se podrían repetir muchas funciones, es decir, que tuvieran el mismo nombre, ¿no? Si recuerdan del tema de funciones y si lo probaron, no podemos declarar dos funciones con el mismo nombre que reciban los mismos atributos, ¿no? Ajá, porque nos marcaría por ahí algún error. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos imprimir algo, tendríamos que indicarle que vamos a utilizar el espacio de nombres donde está la biblioteca estándar, que es el std, y ahora sí imprimir algo, ¿no? Ajá. Pero si nosotros ponemos esta línea, le indicamos al programa que por defecto use esa biblioteca y nos ahorramos de escribir esta parte, ¿no? Ujú. Nuestra biblioteca estándar en donde tenemos muchas funciones, clases, iteradores, estructuras que nos ayuden a programar de manera más fácil. Ajá. Entonces, em, con esto espero que haya quedado más claro de por qué se pone esta línea. Es decir, la ponemos para especificar que vamos a utilizar ese tipo de bibliotecas, ¿no? Y en esa biblioteca, pues existe el elemento que se llama vector. Y un vector nos sirve principalmente o precisamente para guardar una serie de valores que no pueden ser almacenados en un tipo de dato normal. Es decir, imagínense que ustedes quieren guardar 50 enteros. Ujú. ¿Cómo le harían? Pues una forma muy rústica podría ser declarar 50 variables, ¿no? Hasta, hasta i50, ¿no? Ir declarando varias, así, hasta llegar hasta 50 variables. Ujú. Pero eso es algo tardado y mm, muy incómodo de hacer, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar un vector en el cual podemos almacenar todos esos tipos de datos. Es decir, podríamos eh, en una sola variable, por decirlo, que se llama sd, almacenar muchos datos, ¿no? Uno, el dato 2, el dato 3, el dato 4, etcétera, así. De alguna forma. Pero en este caso, pues el entero no puede hacer eso, el int. Ajá. Entonces, lo que se hace es utilizar un vector. Y para utilizarlo, pues primero tenemos que incluir la biblioteca que contiene esa definición. Y por eso incluimos la biblioteca vector. Ujú. Y con vector nosotros ya podemos declarar un vector que se llame números, ¿no? Para guardar números. Un vector de números. Ujú. La declaración es igual que las otras variables, es decir, ponemos el tipo de dato, que en este caso va a ser un tipo de dato vector, pero se agrega una cosa más. Como un vector puede ser eh, de muchos tipos de datos internos, es decir, podemos tener un vector de enteros, podemos tener un vector de dobles, podemos tener un vector de flotantes, un vector de booleanos, un vector de strings, un vector de lo que ustedes quieran, de cualquier tipo de dato que ustedes quieran, podemos tener un vector. Entonces, le tenemos que especificar de qué tipo de dato va a ser ese vector.
En este caso queremos que sea de enteros, ¿no? Para almacenar enteros. Entonces, entre los signos de menor y mayor, le colocamos el tipo de dato que va a almacenarse en ese vector, que va a ser un entero. Ujú. Y le podemos asignar valores de una vez. Esto es posible a través de esta sintaxis. Ajá. Y le estamos diciendo, vamos a crear un vector que va a contener estos elementos, ujú, que son los elementos, los números del 1 al 5. Estos deben de estar encerrados entre llaves. Ujú. Y ahora sí, ya pudimos almacenar muchos datos en una sola variable que se llama números, ¿no? Ujú. ¿Cómo los podemos imprimir? Pues simplemente podemos recorrer ese vector y acceder a cada número. ¿Y cómo hacemos eso? De esta forma. Utilizamos un for. ¿Cuántos elementos metí? 5, ¿no? Ujú. Ajá. Entonces, para acceder a cada elemento, utilizamos esta sintaxis. Es decir, entre corchetes cuadrados va un número que indica la posición de ese elemento. Es decir, para nuestro vector, el número 1 siempre, perdón, el primer elemento siempre queda en la posición 0. Todos los vectores se inicia o se empieza a contar desde la posición 0. Ujú. Entonces, el número 2 estaría en la posición 1, el número 3 estaría en la posición 2, el número 4 en la posición 3 y el número 5 en la posición 4. Ujú. Entonces, si nosotros hacemos un for desde i igual con 0 hasta 4, es decir, i menor que 5, estaríamos recorriendo esas posiciones y accediendo a esos valores. Ujú. ¿Cómo accedemos? Pues la variable números en la posición i, donde la posición i se realiza con la sintaxis corchetes cuadrados y entre los corchetes cuadrados la posición, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, si lo corremos, lo compilamos y lo corremos, nos imprime los números del 1 al 5, ¿no? Que son los elementos del vector. Igualmente podríamos acceder, eh, por ejemplo, en la posición 4 es el último elemento. Podemos acceder escribiendo directamente el número. Ajá. No se les olvide, se indexa desde 0. Uh-huh. Y el último elemento de nuestro vector es el 5, ¿no? Que está en la posición 4. Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda?
Ok, ¿qué duda tienes, Tony? Ah, para poner un salto de línea. Si no lo pongo, pues nos va a imprimir todo junto, ¿no? Aquí. Con inline pongo el salto de línea. Ajá. Am, si quieres, ajá, es correcto. Si quieres por mensaje privado por WhatsApp, me puedes mandar un screenshot de tu error y te ayudo después, ¿sale? Ujú. O si gustas mandarlo de una vez aquí para revisarlo rapidísimo, igual no hay problema. Un screenshot de tu error. Ajá, si me mandas un screenshot de tu error. Te debe... Dices que te da un error, ¿no? Es decir, por ejemplo, si le quito el punto y coma y cuando lo compilo, me da este error. Ajá, ese error es el que me podrías mandar a través de un screenshot, una captura de pantalla. Y así podemos identificar de qué se trata. Vale. Mientras... Mientras vamos a continuar en lo que me mandas el screenshot, por favor. Ujú. Entonces, em, ok, hay, hay diversos métodos que nos permiten obtener información acerca del vector o interactuar con el vector de cierta manera. Por ejemplo, imagínense que ustedes no saben cuántos elementos tiene un vector. Ujú. ¿Cómo podríamos saber cuántos elementos tiene un vector? Pues la variable vector que deriva del vector tiene una serie de métodos que nos brindan esa información y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el tamaño del vector es y le ponemos números. ¿Cómo accedemos a esos métodos? Con el operador punto. Y nos da una serie de métodos que podemos usar. Y por ejemplo, la que nos dice qué tamaño es el método size. Ujú. Los métodos son similares a las funciones. Ujú. Podemos decir que es una función y por ello necesitamos los paréntesis para ejecutarla. Ajá.
Entonces, si nosotros ejecutamos este programa, nos dirá, ¿no? El tamaño del vector es 5. Size es una palabra en inglés que significa tamaño, ¿no? Y es un método de este elemento números que deriva de vector. Ujú. Vamos a suponer que es como si la variable números tuviera funciones adentro de ella que nos permiten interactuar y obtener información con esa misma variable. Entonces, ¿cómo accedemos a las funciones, a los métodos que tiene la variable números? Pues a través del operador punto y después sigue el nombre de la función que está embebida adentro de esta variable números, ¿no? Y esto nos retorna el tamaño, ¿no? Por ejemplo, si ponen el cursor si están utilizando este editor, el VS Code, y pones el cursor sobre la función, sobre el método size de nuestro vector números, nos dice una pequeña información acerca de lo que hace, ¿no? Nos dice los parámetros que recibe, los parámetros que retorna y una descripción que dice en inglés, retorna el número de elementos en el vector. Ujú. Como, como además de size, puede haber otros. Imagínense que ustedes quieren de alguna manera agregarle más elementos. ¿Cómo le agregaríamos más elementos al vector? Ah, pues existe otro método, otra función que se llama pushback. Y por ejemplo agregamos el número 6. Ajá. Eso lo que haría sería insertar el número 6 al final de nuestro vector. Ujú. Por ejemplo, si lo imprimimos de nuevo, debería imprimir todos, ¿no? Y ahora aquí, como modificamos el tamaño, le tendríamos que poner 6, pero ahora ya sabemos alguna manera de obtener el tamaño, ¿no? Fácilmente. Entonces, en vez de poner un número que se nos olvida después cambiar, le podemos poner directamente números.size, que nos retornaría el conteo de cuántos números hay. Ujú. Y si lo ejecutamos, nos imprimiría. Primero nos imprimirá los 5 números, nos imprime el último elemento es 5, el tamaño del vector es 5 y después hacemos un pushback y le insertamos un 6 y otra vez los imprimimos y ahora imprime los números del 1 al 6, ¿no? Ujú. También podemos meterle más, por ejemplo el 34, 32 y el 12, así. Ajá. Imprime el 6, el 32 y el 12 extra a los que estaban, ¿no? Entonces, con esto agregamos más números al final del vector y con eso los imprimimos, ¿no? Ujú. Los números se pueden sustituir por variables. Entonces, por ejemplo, podemos declarar un entero con 122 y le podemos poner números 122. Lo ejecutamos
y nos agrega, ¿no? El 122. Ay, perdón, debió haber sido num. Otra vez, daría el mismo resultado. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí tienen alguna duda del programa? Voy a cambiar un poquito la impresión para que no ocupe mucha pantalla. Ujú. Así. Ujú. ¿Por qué entre paréntesis cuadrados? Porque es la manera de acceder a un elemento del vector. Ujú. Como lo poníamos aquí, por ejemplo, queremos acceder el elemento quinto del vector es el que está en la posición 4. Ujú. Como recuerdan, los vectores empiezan a enumerarse, los elementos de los vectores empiezan a enumerarse desde la posición 0. Entonces en la posición 0 está el elemento 1, en la posición 1 el elemento 2, en la posición 2 el elemento 3, en la posición 3 el elemento 4 y en la posición 4 el elemento 5. Ujú. Por eso, números en la posición 4, que accedemos a la posición 4 con los corchetes cuadrados, es el quinto elemento del vector. Ujú. Entonces, los corchetes cuadrados nos funcionan para acceder a un elemento en específico del vector. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Una duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les cause ahí problemas de entender? Ajá, sí. Sí, como dije hace rato, los corchetes cuadrados solamente se ocupan para acceder u obtener el elemento de alguna posición de nuestro
vector, como por ejemplo en la línea 19, ¿no? Estamos obteniendo el elemento en la posición 4 de nuestro vector números, uh-huh, que es el quinto elemento, porque se empieza a indexar desde la posición 0. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿O todo bien y pasamos a lo siguiente? Sale, vale. Entonces, eh, si ustedes quisieran conocer todos los métodos que nos proporciona nuestro vector, pueden buscar en Google, simplemente ponen vector y ponen la palabra STL de Standard Library, recuerden, y la primera página que les va a aparecer, o una de las primeras, es la de C++, uh-huh, la c++.com, c++.com, y directamente les manda a la referencia del vector, en donde viene la información de todo lo que se puede hacer con el vector. Ajá. A lo mejor se les hace un poco difícil entenderlo al principio, pero poco a poco lo van a asimilar más fácil. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí está algunas funciones, por ejemplo el size, y nos dice retorna el tamaño. Uh-huh. Otras funciones, por ejemplo, para cambiar el tamaño, para saber si el vector está vacío con la función empty. Um, para agregar un elemento al final del vector, para eliminar un elemento al final del vector, para insertar un elemento, para borrar un elemento. Uh-huh. Poco a poco vamos a ir usando estas funciones y se van a ir familiarizando más con su uso y para qué sirven. Pero por el momento, lo más importante es que puedan agregar un elemento, puedan declarar un vector y puedan recorrer un vector para obtener cada uno de sus elementos, ¿no? Uh-huh. No es necesario que el vector esté inicializado con elementos. Puede simplemente ser un vector de enteros sin elementos, así. Uh-huh. De esta manera. Y ya después, meterle elementos, ¿no? En este caso vamos a dejarlo como estaba. Ajá. Entonces, ok, vamos a resolver un problemita muy sencillo de la página de la Omega Op. Uh-huh. Les voy a pasar el link por el chat
para que lo tengan, lo lean y suban su solución. El problema dice así. La escuela está organizando una excursión y es tu trabajo llevar el control de cuántos alumnos viajan en cada uno de los camiones. Para esto tienes una lista de todos los camiones y el número de alumnos que viaja en cada uno. Ajá. Después se te hará una serie de preguntas del tipo ¿cuántos alumnos hay en el camión X? Y debes responder el número que tienes en tu lista. Luego dice, escribe un programa que lea la lista de camiones y después conteste una serie de preguntas con el número de alumnos de cada camión. Tu programa deberá leer del teclado dos enteros M y P, que es el número de camiones, y P es el número de preguntas. Después van a seguir N líneas, que representa el número de alumnos que viaja en ese camión. Ajá, lo vamos a hacer entre todos. La primera línea representa el camión 1, la segunda línea el camión 2 y así sucesivamente. Cada una de las siguientes P líneas representa la X de la pregunta que debes responder. Como salida, debemos imprimir P enteros con la respuesta de cada una de las preguntas. Entonces, vamos a analizar el ejemplo de entrada que nos dicen primero que van a venir dos números. Ajá. En este caso son 6 y 5. El 6 nos indica el número de camiones y el 5 el número de preguntas que van a hacer. Y después van a venir 6 camiones, ¿no? En donde los números representan cuántos alumnos hay en ese camión. Entonces, nos dice, en el primer camión hay 1151 alumnos. En el segundo camión hay 723. En el tercer camión hay 1321. Y en el cuarto camión hay 815. En el quinto 780. Y en el sexto 931, ¿no? Y después vienen 5 números, que son las preguntas. Y nos dice que cuántos alumnos hay en el camión 4, cuántos alumnos hay en el camión 3, cuántos alumnos, otra vez nos preguntan, hay en el camión 4, cuántos en el camión 5 y cuántos en el camión 1. Entonces, por ejemplo, en el camión 4 hay, este es el camión 1, el camión 2, el camión 3, el camión 4. Ajá, 815. Por eso, en la salida, el primer número es 815. Después nos preguntan cuántos hay en el camión 3, que son 1321. Ajá, por eso el siguiente número es 1321. Después nos preguntan otra vez por el camión 4, que ya vimos que son 815. Después nos preguntan por el número de alumnos en el camión 5, que son 780. Y los números de alumnos en el camión 1, que son 1151. ¿Hasta aquí se entiende el problema? ¿Se entiende lo que pregunta y lo que debemos responder en el problema? Vale. Entonces, el problema se llama excursión. Voy a crear un nuevo archivo. Ajá. Entonces ya tenemos nuestra archivo base, ¿no? Para escribir la solución. Entonces, tenemos que responder cuántos camiones hay, cuántos alumnos hay en cada camión, ¿no? A una serie de preguntas. Entonces,
nos vemos obligados a almacenar los datos de los alumnos de cada camión. Ujú. ¿Y qué vamos a usar? Pues claro, el vector que acabamos de ver cómo funciona. Ujú. Entonces, lo primero que hacemos es incluir nuestra biblioteca, que tiene la definición de vector, y así ya la podemos usar. Ujú. Y declaramos dos números, ¿no? Que nos dice número de camiones y número de alumnos. Ujú. Que son los primeros dos números que nos van a leer, que nos van a dar, y los tenemos que leer. Entonces leemos el número de camiones y leemos el número de alumnos. Ajá. Y después, perdón, no es el número de alumnos, es el número de preguntas. Cierto, ¿no? El primer número es el número de camiones y el segundo número el número de preguntas. Ujú. Y después vienen 6 datos que representan la cantidad de alumnos en cada camión. Entonces, tenemos que leer 6 enteros. Entonces, declaramos una variable que nos ayude a leer esos alumnos 6 veces. ¿Cómo los podemos leer? Con un for que nos vaya desde 0 hasta el número de camiones. Leemos el número de alumnos en ese camión y lo tenemos que guardar en nuestra variable que cuente los alumnos en los camiones, ¿no? No la hemos declarado, entonces la declaramos. ¿De qué tipo será? De enteros. Y le voy a llamar camiones. Ujú. Ahora sí, ¿cómo le agregamos un elemento a nuestra variable camiones? Ajá. Con pushback. Ujú. Y así ya leímos todos, ¿no? Todos los camiones. Todos los alumnos de todos los camiones. Ajá. Podemos... Porque son el número de alumnos para el camión que estamos procesando en este instante. Esta variable nos va a guardar el número de alumnos. Es decir, primero vamos a leer este dato y lo vamos a meter en nuestro vector. Ujú. Luego el for va a leer otro, va a continuar. Vamos a leer otro dato, que es el 723, y lo metemos a nuestro camión. Ujú. A nuestros camiones. Y así vamos a leer el siguiente dato y los metemos a la variable camiones. Leemos el otro, lo mismo, leemos el otro, lo metemos, leemos el otro y lo metemos, ¿no? ¿Cuántos tenemos que leer? Pues el número de camiones que nos indica, que en este caso son 6. Por eso, nuestro for va hasta el número de camiones, que lo leímos previamente en la línea 11. Ujú. Leímos número de camiones y número de preguntas.
Podemos verificar que hayamos leído bien. Agregamos un espacio. Ajá. Ujú. Entonces ejecutamos nuestro programa y lo primero que nos pide son el número de alumnos de camiones y el número de preguntas, ¿no? 6 y 5. Le damos Enter. Después nos piden estos datos: 151, 1151, 723, 1321, 815, 780 y 931. Y cuando le dé Enter va a leer este último dato y los va a imprimir. Ahí está. Le di Enter, leyó este último dato e imprimió nuestros números de alumnos guardados en camiones, ¿no? En la variable camiones. Ajá. Entonces ya leímos todos, ¿no? Ahora lo que sigue son preguntas y nos dice cada número nos indica el camión en el cual debemos buscar cuántos alumnos hay. Ujú. Entonces, ¿cuántas preguntas son? Son 5. Ajá. Entonces, podemos hacer un for hasta el número de preguntas. Ujú. Leemos la pregunta. E imprimimos cuántos alumnos hay en ese camión. Ujú. Leemos, le voy a cambiar el nombre. En vez de pregunta, le voy a cambiar a camión. Ujú. Porque nos preguntan en qué camión, ¿no? Ujú. Entonces, queremos saber cuántos alumnos hay en ese camión. O sea, en la posición camión. Pero recuerden que nuestros datos siempre se indexan en cero. Así que el camión 1 va a estar en la posición cero, ¿no? Por eso le restamos un 1. Ujú. Entonces, podemos ejecutarlo de nuevo. Son 6 y 5. 1321, 815, 780 y 931. Ujú. Aquí ya leyó todos, ¿no? Entonces, el próximo número que yo digite en la terminal, que va a ser el 4, cuando le dé Enter me va a decir cuántos alumnos hay en el camión 4. Le voy a dar Enter y nos dice, hay 815. Ajá, que es la salida que estamos esperando aquí, ¿no? 815.
El siguiente, aquí le debí agregar un salto de línea. El siguiente número que nosotros vamos a digitar es el 3. Le vamos a dar Enter y nos va a dar 1321, que es el número que nos pide. ¿Cómo funciona el último for? Precisamente tenemos que leer cierta cantidad de preguntas, ¿no? ¿Cuántas preguntas? Ah, pues nosotros leímos cuántas preguntas deben de ser, que fue el segundo dato de nuestro problema, que son 5. Que aquí está, son 5. Lo leímos en esta variable que se llama n preguntas. N de número de preguntas, para abreviar. Ajá. Entonces, tenemos que leer 5 preguntas en este caso. ¿Cómo le hacemos para leer 5 preguntas? Pues hacemos un for desde 0 hasta menor a 5, ¿no? Que es donde que n preguntas guarda ese valor. Entonces, leemos la primera pregunta, que va a ser el 4, y va a responder cuántos alumnos hay en el camión 4, ¿no? Leemos la segunda pregunta. Leemos la segunda pregunta, que es el 3, y va a responder cuántos camiones hay en la posición, en el camión 3. El for va a continuar, va a leer la otra pregunta, que va a ser el 4, y va a responder cuántos alumnos hay en el camión 4. Va a leer la siguiente pregunta al continuar el for, que va a ser el 5, y va a responder cuántos alumnos hay en el camión 5. Y la última, que va a decir cuántos camiones hay en el camión, cuántos alumnos hay en el camión 1. Ajá. Entonces, si lo ejecutamos otra vez para probar, son 6 camiones, 5 preguntas, son 1151 alumnos en el primer camión, 723 en el segundo, 1321 en el tercero, 815 en el cuarto, 780 en el quinto, 931 en el sexto. Y ahora sí, sin las preguntas, y la primera que nos dicen es en el 4, ¿no? Ajá, entonces nos va a imprimir cuántos alumnos hay en el camión 4 cuando le dé enter, que va a ser ahora 815, ¿no? Después nos pregunta por el camión 3, nos va a decir que son 1321, ajá. El camión 4 nuevamente, 815. El camión 5, 780. Y el camión 1, 1151. Y ahí termina nuestro programa, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta aquí alguna duda? Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hicimos fue leer el número de camiones y el número de preguntas, ¿no? Ujú. Después declaramos una variable auxiliar para leer el número de alumnos por camión, ¿no? Ujú. Y declaramos un vector de enteros para guardar el número de alumnos por camión. Ujú. Aquí pues empezamos a leer, ¿no? Por cada camión le leemos el número de alumnos en el camión y, y guardamos en el vector el número de alumnos en el camión del camión y. Ujú. Ahora sí, aquí lo que hicimos fue declarar una variable auxiliar para leer el camión de la pregunta. Ujú. Ahora sí, en el for que hicimos por cada pregunta, ajá, leemos el camión que se nos pide e imprimimos la cantidad de alumnos en el camión que se nos preguntó. Ujú. Recuerden que como, como en el vector se indexa desde cero, tenemos que restar 1 al número de camión que se nos pide. Ajá. ¿Cómo se llama la página donde venían los vectores? Simplemente escriban vector en su buscador, ponen STL de Standard Library y la primera que les va a mostrar por lo regular va a ser la de www.c++.com reference vector, ¿no? Ajá. Esa es. Le dan clic y aquí viene toda la información del vector. Ujú. Ujú. Entonces, sí, estos códigos los voy a subir como siempre. Después de la sesión les paso el link. Entonces, y los pueden ver más a detalle.
para que vean cómo está trabajando. Se supone que si todo sale bien, nos aceptaría el programa, el problema. Mm, el concurso ya terminó. Por alguna razón no me lo deja subir. Luego revisamos. Ujú. No está en C++. ¿A cuál te referías? ¿A qué te refieres con que no está en C++? Sí, está en C++. Ajá. Cualquiera de los dos. C++ 11 es otro, un estándar más actualizado, me imagino. C++ no sé cuál será su estándar por default, pero bueno. Dep C++ es un editor, no es un compilador. Lo que se selecciona aquí es el tipo de lenguaje y por tanto el compilador que se va a usar. Dep C++ es un editor. Ujú. Sale. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre lo que se implementó? Ujú. Vale, les voy a enseñar un pequeño truquito. Cuando tenemos una entrada así de como un poco larga y es un poco pesado escribirla, podemos ponerla en un archivo de texto que le voy a llamar excursión txt y ahí la voy a pegar. Ujú. Entonces aquí va a estar los datos de entrada. Ahora, ¿cómo le hago para mandarle esos datos a nuestro programa sin tener que ingresarlos a mano una y otra vez? Pues lo compilo y cuando lo ejecute utilizo el símbolo de menor que, un espacio entre el menor y nuestro ejecutable y después el nombre del archivo que contiene nuestros datos, que es excursión txt. Y ahora lo que va a hacer es leer esos datos de ese archivo. Por lo tanto, si le doy enter, pues nada más me va a mostrar la salida, ¿no? Ujú. ¿Qué es la salida? Básicamente que está aquí, ¿no? Solamente la salida. Porque hace rato se combinaba la entrada con la salida cuando escribíamos la entrada desde el teclado. Y de esta manera solamente podemos guardar los datos de entrada en un archivo y decirle al programa que los lea, bueno, que los lea, pero esta vez los va a leer desde ese archivo, ¿no? Con este operador de menor que. Se llama operador de redirección de flujo. Nada más recuerden que es el menor. Y básicamente se le dice que el programa lea esos datos a través de excursión.txt. Y ya nos evitamos escribir la entrada cada vez.
Ujú. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que les gustara repasar? ¿Que no se entendió bien? ¿Sobre el programa? ¿Sobre vectores? ¿Sí me escuchan todos? Ok, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Ajá, Juan, dime, ¿qué dudas tienes? Ajá, vale. Entonces, si les surgen dudas, no olviden, no duden en contactarnos, ya sea por correo, Classroom o un mensaje por WhatsApp con su duda. Si tienen algún error, pues una foto del error, un screenshot del error que les muestra y ya les respondemos, ¿no? Más específico. Ajá. Entonces, pues si no hay más dudas por aquí que quieran escribir o activar el micrófono y hablar, si es más rápido para ustedes. Sale, vale. Entonces, pues si no hay más dudas, sería todo por hoy. Recuerden repasar lo del vector. Básicamente vimos dos operaciones, que es leer un dato de un vector a través de los corchetes cuadrados o y agregar un elemento a un vector, ¿no? Ajá. Vimos su declaración. Requerimos la biblioteca vector, que la declaramos hasta arriba, siempre. Si no la declaran, no les va a identificar esa palabra reservada vector. Y listo, ¿no? ¿Cómo lo recorremos? Pues con un for necesariamente para recorrer cada elemento. ¿Cómo sabemos cuántos elementos tiene un vector?
Pues a través del método size, que lo vimos en el ejemplito anterior, que es este, ajá, que es el método size. Y pues nada más, ¿no? Ujú. Pues un vector, pues básicamente es una variable, vamos a verlo así, una variable que te permite almacenar muchas variables. Ajá, continuamente. Porque imagínense que si necesitan de alguna manera almacenar 100.000 números, sería un poco loco declarar 100.000 variables para cada número, ¿no? Entonces, si no queremos declarar 100.000 variables para cada número, pues los almacenamos en un vector. Y en ese vector podemos recorrerlo y eh, acceder a cada elemento como se nos plazca. Pues considerablemente se reduce el código, pero tiene otras utilidades porque muchas veces necesitamos hacer operaciones sobre esos datos que tenemos almacenados. Por ejemplo, podríamos sacar el promedio de los datos, podríamos sacar la mediana, podríamos sumar todos esos elementos, saber cuánto da la suma, podríamos ordenarlos y obtener el mínimo y el máximo, etcétera, ¿no? Depende del problema que estemos resolviendo, pues va a ser el enfoque y la facilidad que nos brinde el usar un vector, ¿no? Poco a poco, con ejercicios, pues va quedando más claro la sintaxis y se va a hacer más fácil el usar un vector. Ujú. Entonces, pues precisamente ahorita les mando estos códigos, como siempre los subo al GitHub, les mando los links por WhatsApp, por correo y también les mando la tarea. La vez pasada ya no les pude ya no pude buscar algún problema adecuado, se me fue el tiempo, pero esta vez sí ya lo tengo. Entonces les mando el ejercicio que van a resolver para que practiquen el uso del vector. Y como siempre, ¿no? Se deja la tarea en el Classroom. Cuando lo resuelvan, suben su código al OmegaOp para que les verifique que está bien. Si tienen problemas, no duden en contactarnos por correo, por Classroom o por WhatsApp. Si por alguna razón tardamos en contestarles, pues ahí por WhatsApp va a ser lo más seguro porque es lo que tenemos más a mano, más a la mano. Y pues con ese ejercicio van a practicar para que les quede mucho más claro. Ujú. Sale, vale. Entonces, si no hay otro comentario, otra duda, pues damos por concluida la sesión de hoy. Ahorita les mando la información y pues muchas gracias por asistir. Que tengan bonita noche y nos vemos el próximo martes porque el jueves la sesión la dará Daniel. ¿Sale? Ok, pues hasta luego. Nos vemos.